Amigos, alguien dijo acertadamente con palabras inolvidables que nuestro cuerpo está hecho de polvo y nuestra respiración es prestada. ¿De qué entonces podemos enorgullecernos? En este vasto mundo no somos más que meros inquilinos, vagando un instante en el tiempo. Antes de empezar, quiero mandar un saludo y bendiciones en esta ocasión a todos los amigos de Colombia. Ahora sí, comencemos la historia de hoy. Juan sueña que, como todos los días, estaba practicando las complejas técnicas de esgrima en el templo de su maestro. Su entrenamiento marchaba sobre ruedas, pero justo cuando saltaba alto y volvía al suelo, su pierna se rompía y se esparcía en incontables fragmentos de cristal. Todos se asustaban al ver su estado, pero un hombre misterioso, con zapatos negros, empezaba a recoger los fragmentos con serenidad. Sobresaltado, se despertaba bañado en sudor justo en el momento en que la oscuridad de la noche comenzaba a ceder ante los primeros destellos del alba y, buscando la calma, decidía salir a caminar. Después de andar un rato, se detuvo frente a una vieja casa y se sentó bajo un árbol. Entonces, un anciano salió de la casa, llevando exactamente los mismos zapatos que Juan había visto en sus sueños. Juan le preguntó al anciano sobre la disparidad de su calzado. Con gran serenidad, el viejo le explicó que uno de sus zapatos era nuevo, mientras que el otro llevaba consigo el desgaste del tiempo. Luego, Juan se levantó para marcharse, pero justo en el momento en que giró su mirada, Juan observó sorprendido cómo el anciano ya estaba en el techo de la casa, una proeza inimaginable para alguien de su avanzada edad y sin ayuda alguna. Intrigado, Juan le preguntó cómo lo había logrado, pero el anciano simplemente lo miró en silencio, envuelto en un manto de misterio. Luego, Juan volvió al campo de entrenamiento del templo para practicar esgrima. Aunque era el mejor espadachín de su entorno, no estaba satisfecho con su desempeño. Aún así, se consideraba superior a los demás, lo cual le daba cierta arrogancia. Desafiaba los límites con técnicas arriesgadas y complejas para demostrar su supremacía, algo que nadie había intentado antes en el arte de la esgrima. Pero fallaba constantemente y terminaba en el suelo. Su maestro lo veía como una locura peligrosa, advirtiéndole que esas prácticas requerían una fuerza excepcional, una técnica infalible y valentía, y cualquier error podría resultar en graves heridas o incluso la muerte. Afligido por las palabras de su maestro y sabiendo que necesitaba un entrenamiento especial, fue en busca de ayuda al anciano. Le preguntó cómo había escalado tan rápidamente el muro aquel día, diciendo que, como guerrero, sabía que ningún luchador podía hacerlo. El anciano le dijo que aún era demasiado débil para entender y que necesitaba aprender mucho más. Juan estaba lleno de orgullo por su entrenamiento y conocimiento, afirmando que lo sabía todo y retó al anciano a que le hiciera cualquier pregunta. Entonces, el anciano le preguntó si era feliz. Juan, con cierto desconcierto, le respondió: ¿Feliz? Mi padre tiene una gran fortuna, soy excelente en mis estudios, tengo amigos leales, mi apariencia atrae miradas y las chicas suspiran por mí. ¿Qué más podría querer? El anciano le replicó: si tienes todo eso, ¿por qué te es imposible encontrar el sueño en la noche? Recuerda, viniste a buscarme la noche anterior y aquí estás de nuevo. Escuchando las misteriosas palabras del anciano, Juan empezó a compararlo con los grandes filósofos del mundo y lo apodó el monje Buda. Luego, el anciano le preguntó: si no estuvieras compitiendo por ser el mejor espadachín del país, ¿qué estarías haciendo? Esto dejó a Juan profundamente conmovido, ya que nunca había pensado en ser algo más que el mejor espadachín. Pero el anciano le había hecho esta pregunta: ¿por qué? Juan pensó para sí mismo: este hombre debe estar loco. ¿Cómo puede ser que sus palabras me inquieten tanto? Alejándose del anciano e intentando olvidar su encuentro, Juan intentó sumergirse en su habitual rutina de diversión con amigos, intoxicaciones y flirteos con chicas. Pero de repente, Buda apareció ante él por un instante, una señal de que Juan debía cambiar sus acciones. Juan se acercó con pasos decididos hacia donde Buda descansaba, ansioso por el encuentro. Al poco tiempo de su charla, una presencia nueva irrumpía en la escena. María, una joven radiante que resultó ser la hija adoptiva del sabio anciano.
Comenzaron a comer juntos, y aunque Juan empezó a devorar su comida rápidamente, Buda le aconsejó disfrutar de cada bocado con calma. Era un momento de aprendizaje, no solo sobre la comida, sino sobre la vida misma. Le señaló que tenía muchos malos hábitos y que, si realmente quería entrenarse con él, desde ese día tendría que renunciar a la vida sin rumbo junto a sus amigos, el consumo de sustancias nocivas, la ingesta de carne y todas aquellas acciones que lo alejaban de su mejor versión. Juan, lleno de orgullo por su entrenamiento y su destreza, no aceptó bien estas palabras. Entonces, el sabio le propuso a Juan un desafío aparentemente sencillo: permanecer de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas por un tiempo. Lo que en un principio parecía un juego de niños, se transformó rápidamente en una prueba de fuego para la paciencia y resistencia de Juan. A medida que el tiempo avanzaba, cada segundo se convertía en una eternidad y la fatiga se acumulaba en sus piernas. Inevitablemente, Juan perdió la batalla contra su propio cuerpo y colapsó, derrotado, sobre el suelo. Después de sentir su orgullo herido y verse humillado, Juan se levantó furioso para marcharse. En ese instante, Buda, con voz serena, le reveló un secreto ancestral. El verdadero viaje comienza en el interior. Cada uno de nosotros es portador de un universo de respuestas. Debes cesar la búsqueda en el mundo exterior y sumergirte en las profundidades de tu ser. Entonces comprendió por qué no podía dormir por las noches, porque se sentía vacío por dentro y le temía a ese vacío. Buda también le dijo que para un guerrero es esencial tener control tanto sobre el cuerpo como sobre la mente, y empezó a entrenar a Juan en el camino del verdadero guerrero. Al día siguiente, al llegar al campo de entrenamiento del templo, Juan descubrió que su amigo se había lesionado gravemente durante el entrenamiento y no podría participar en la competición más grande del país. El maestro de su amigo, que era el mejor arquero, estaba muy preocupado. Esa noche, Juan volvió a visitar al monje Buda, quien estaba reparando la rueda de un carro. Buda le pidió un trozo de hierro y Juan, intencionadamente, lo lanzó con fuerza hacia él. Sin embargo, el monje lo atrapó fácilmente sin mirar. Juan repitió el acto y el anciano nuevamente lo atrapó sin apenas esfuerzo. El sabio monje le reveló a Juan una profunda verdad. Nuestra mente se ve asediada por millones de pensamientos absurdos que nublan nuestro objetivo y nos apartan del camino. En un gesto sorprendente, el monje le propinó una bofetada a Juan, instigándolo a contraatacar. Inicialmente sereno, Juan, al intentar golpear a Buda, cayó al suelo en un abrir y cerrar de ojos, superado por la destreza del anciano. Todo aquello que desvíe tu atención de tu verdadero propósito no es más que distracción y desorden, le dijo el anciano con firmeza. Para profundizar en esta lección, le pidió a Juan que se encontraran al día siguiente en el puente que cruzaba el río, marcando el inicio de una nueva fase en su aprendizaje. Cuando Juan llegó al borde del puente, Buda, en un acto repentino, lo empujó hacia el vacío. Durante la caída, la mente de Juan se vació completamente, experimentando una claridad momentánea antes de ser consumida por la ira. Buda, a través de este momento crítico, le enseñó la importancia de dominar sus pensamientos. Reveló cómo la preocupación por trivialidades oscurecía su habilidad para vivir plenamente el presente. Al enfocarse únicamente en el momento actual, Juan empezó a desentrañar su verdadero potencial. Un día, el maestro de arquería evaluó a todos los estudiantes. Usando las técnicas aprendidas de Buda, Juan logró una concentración perfecta y realizó una demostración de tiro con arco superando incluso a su amigo. La extraordinaria actuación de Juan asombró a todos. Esa noche, compartió su éxito con el monje, lleno de orgullo. Este sentimiento se intensificó ante la envidia de sus compañeros guerreros. Sin embargo, para el anciano, tales historias no tenían importancia. Señaló a Juan que su apego al pasado y su orgullo por la actuación demostraban que realmente no había aprendido nada. Con esas palabras, lo instó a regresar a casa y se negó a enseñarle más esa noche. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Juan se escondió y esperó hasta el amanecer, comenzando a seguir al monje tan pronto como apareció la primera luz del día. El monje budista se dirigió al campo de entrenamiento y tomó asiento en un lugar elevado. Juan se sentó a su lado
y experimentó la sensación de poder leer las mentes de todos los guerreros presentes, oyendo cada uno de sus pensamientos. Su sorpresa aumentó cuando se vio a sí mismo llegando al campo, lo que lo hizo caer de su asiento. Pronto descubrió que todo había sido una ilusión. Ni siquiera había amanecido ni había seguido al monje. Fue el anciano quien jugaba con su mente. Este le dijo que aún tenía mucho que aprender, pero Juan, asustado, se marchó apresuradamente. Este incidente revirtió el efecto en Juan, disminuyendo su confianza, algo que tanto sus compañeros guerreros como su maestro notaron, ya que su desempeño empezó a decaer. Al día siguiente, vio a María, la hija del monje, llevándole comida. Le dijo que pensaba que los métodos del monje lo harían un mejor guerrero, pero todo parecía estar saliendo mal. Posteriormente, el anciano le asignó tareas completamente nuevas para él, como recoger basura, lavar ropa y ayudar a las personas. Todas estas actividades le parecían a Juan carentes de propósito y veía cómo su desempeño se deterioraba cada día más, al no entender las lecciones del monje. Agotado y confundido, finalmente enfrentó a Buda, cuestionándole cómo realizar tareas domésticas podría transformarlo en un gran guerrero. El monje le explicó que su objetivo era enseñarle a encontrar la tranquilidad mental en cualquier circunstancia, para así disminuir su arrogancia y sus malas costumbres. Sin embargo, la frustración de Juan solo aumentaba ante estas palabras. Juan le reprochó al monje por haberle preguntado si era feliz el primer día, y ahora, revirtiendo la situación, le devolvió la pregunta, preguntándole si él encontraba felicidad viviendo en una casa en ruinas. Creyó que el monje era alguien vencido por la vida, alguien que no había logrado éxito alguno y que él, equivocadamente, había caído bajo el hechizo de sus enigmáticas palabras. El monje le sugirió que aprendiera a dominar sus emociones, pero Juan estaba demasiado lejos de prestar atención y, colmado de ira, le dijo que encontraría la felicidad por su cuenta, optando por abandonar su tutela y alejarse. Tristemente, Juan no logró comprender que el monje le estaba impartiendo una lección sobre el servicio desinteresado hacia los demás, una enseñanza que habría podido mermar su arrogancia. Juan volvió a sus antiguas rutinas: beber, comer carne, desperdiciar tiempo con amigos, atraer mujeres y realizar peligrosos entrenamientos para mostrarse superior. Un día, durante un peligroso ejercicio, cayó de una gran altura, lesionándose gravemente el pie. Durante el tratamiento, descubrió que el hueso de su tobillo no solo estaba roto, sino completamente destrozado. El médico le dijo que podría empezar a caminar en unos meses si cuidaba bien de sí mismo. Para Juan, el sueño de convertirse en el espadachín más destacado parecía desvanecerse, tornándose en una aspiración prácticamente inalcanzable. Un día, María se cruzó en el camino de Juan, mostrándose preocupada por cómo su sueño de brillar en la competencia más importante del país se había esfumado. Entre ellos surgía un entendimiento mutuo y poco a poco el afecto floreció. Determinado a no dejar su sueño atrás, Juan se presentó ante su maestro, proclamando con firmeza su intención de competir en la selección final de guerreros dentro de 10 meses, y envió su solicitud al comité organizador. Sin embargo, su maestro, al observar su condición, no albergó esperanzas de que pudiera volver a competir debido a sus lesiones, creyendo que su camino como guerrero había llegado a su fin. Con su sueño hecho añicos, Juan se sumió en la ira, descargándola en un frenesí destructivo en su hogar, sumergiéndose en el periodo más oscuro de su vida. Todo parecía perdido cuando, impulsado por la desesperación, Juan ascendió a un acantilado, listo para poner fin a su agonía. No obstante, en el umbral de la acción, se enfrentó a una revelación sorprendente: la aparición de una sombra que no era más que el reflejo de su yo interior, encarnando su arrogancia, ira, miedo, dudas y su tormenta interna. Era su demonio interior, instándolo a dar el salto. En ese instante crítico, Juan comprendió que solo al erradicar las oscuridades que moraban en su interior, hallaría la paz. Comprendió que la verdadera serenidad emanaría al despojarse de esos demonios que lo habitaban. Sin embargo, este momento de claridad era solo parte de un sueño. El demonio aún anidaba en su ser. A través de ese sueño, Juan había vislumbrado la verdad de su existencia, impulsándolo a buscar guía y consuelo en el sabio monje. Al encontrarse frente al anciano, las lágrimas brotaron de Juan, un torrente de emociones contenidas.
El monje budista le aseguró que cada cosa en este mundo posee un propósito divino, y ahora era el momento de que Juan hallara las respuestas que yacían en lo más profundo de su ser. Le instó a permanecer en meditación bajo aquel árbol, en busca de esa revelación interna que le daría el sentido y la dirección que tanto anhelaba en su vida. Juan, inmerso en la sombra del árbol, se sumergió en un mar de reflexiones. A pesar del tiempo ilimitado a su disposición, no lograba enfocar sus pensamientos. Incansablemente, se acercó al monje con nuevas respuestas, pero ninguna alcanzaba a colmar las expectativas del sabio, quien lo instaba a seguir buscando. Después de una larga noche pensando, el encuentro fortuito con una pareja de recién casados le brindó la respuesta esperada. Se presentó ante el monje y le dijo que cada instante de nuestra existencia es invaluable, que debemos valorar profundamente el don de la vida y nuestra existencia. Esta revelación finalmente complació al maestro. Juan había captado la esencia de vivir. Los oscuros pensamientos que una vez lo acecharon se disipaban. Bajo la tutela del monje, absorbió lecciones que renovaron su deseo de vivir y le prepararon para comenzar de nuevo. En un gesto de humildad, se reconcilió con sus amigos, solicitando perdón por su anterior conducta. El cambio en Juan asombraba a todos. Las enseñanzas del monje lo habían transformado radicalmente. En un acto de gratitud, le expresó al monje su disposición para servir altruistamente, pero el monje le aconsejó retomar su entrenamiento en esgrima. Juan mostró su desacuerdo debido a su lesión, pero el monje le recordó que un verdadero guerrero nunca se preocupa por el éxito o la superioridad. Persevera en su pasión, incluso a riesgo de su propia vida. El monje llevó a Juan a un campo de entrenamiento especial que había preparado durante su convalecencia. Motivado por el monje, Juan se entregó al entrenamiento con fervor, a pesar de las 15 fracturas en su pierna, enfocándose en su preparación para la competición venidera. Al visitar su antiguo templo para un entrenamiento, su presencia dejó perplejos a sus compañeros y maestro. La preocupación de Juan se intensificó cuando su maestro le reveló una carta del comité organizador negando su participación en las competencias. Habían consultado a sus médicos y hablado con su maestro, quien había sido testigo de las imprudencias cometidas por Juan en el pasado, movido por su arrogancia. Convencido de que Juan podría sobrepasar los límites de la razón por competir hasta el extremo de poner en riesgo su vida, su maestro no respaldó su participación. Justo cuando Juan se encontraba al borde de realizar su sueño, este se desmoronaba nuevamente ante sus ojos. El monje le aseguró que ninguna carta de rechazo tenía el poder de detenerlo. Debía continuar haciendo lo que amaba. Sin embargo, Juan aclaró que su meta no era simplemente practicar, sino ganar la medalla de oro en la competencia más grande del país. El monje le replicó que desear la medalla de oro era mera codicia. Obtenerla no significaría nada si no se encontraba la felicidad interna. Ningún logro material podía garantizarle verdadera alegría. El monje le instó a dominar sus emociones, pero Juan se veía abrumado por la frustración. Irritado, le dijo al monje que estaba dispuesto a renunciar a todo, pero él le había sugerido retomar el entrenamiento. Desorientado y buscando comprender, Juan se acomodó bajo un árbol, anhelando respuestas internas. Observando su angustia, el monje le propuso ascender una montaña juntos al día siguiente, prometiendo revelarle algo especial. Después de un exigente ascenso, Juan interrogó al monje sobre su propósito. El monje señaló una piedra y le reveló que había traído a Juan hasta allí solo para mostrarle eso. Ante la confusión inicial, Juan empezó a discernir la lección implícita. Reflexionando, se dio cuenta de que había disfrutado el viaje sin saber el destino y eso lo había hecho feliz. Pero al llegar, la felicidad se esfumó. La verdadera dicha residía en el viaje, en el camino, no en el destino final. Juan finalmente entendió que su anhelo de convertirse en el mejor espadachín, al igual que aquella piedra, era trivial en el gran esquema de la vida, porque la auténtica felicidad radicaba en el proceso y no en el resultado. Con esta nueva perspectiva, regresaron de la montaña y Juan comenzó a entrenar en el campo, saboreando cada momento sin la presión de ganar o perder. Su extraordinaria actuación dejó atónitos a todos y su maestro finalmente accedió a incluirlo en la competencia final. Juan deseaba llevar al monje con él, pero al llegar a la antigua casa, descubrió que el monje ya no estaba, habiendo posiblemente cumplido con su misión en la vida de Juan.
En la competencia final, Juan dio lo mejor de sí, con total control sobre su mente, sin codicia ni miedo, disfrutando simplemente del momento. Sus compañeros y maestro quedaron asombrados por su cambio y rendimiento. El monje, aunque ausente, había dejado en Juan una lección de vida: disfrutar el viaje, más allá de cualquier trofeo o reconocimiento. Después de un accidente tan terrible, su rendimiento tan excepcional dejó a todos asombrados. Posteriormente, Juan ganó el título del guerrero más grande del país en la competencia final y luego se casó con María. Más tarde, Juan intentó difundir las enseñanzas del monje budista a la gente a través de sus libros y discursos. En medio de esta conmovedora historia, Juan nos enseña el valor de superar los propios demonios internos y encontrar la verdadera felicidad en el proceso, no solo en el resultado. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has enfrentado un desafío similar donde tu perspectiva cambió por completo? ¿O quizás tienes algún consejo para aquellos que están buscando su camino hacia la felicidad interna? Comparte tu experiencia o tus palabras de sabiduría en los comentarios. Antes de ver la sorpresa final, si esta historia te ha inspirado y estás buscando más sabiduría y consejos que puedan enriquecer tu vida, te invito a explorar nuestro canal. Tenemos una colección de historias budistas que te ayudarán y te guiarán en tu crecimiento personal. Y recuerda, si encuentras algo que resuena contigo, compártelo con aquellos a quienes amas. Y si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe tu nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. En la conclusión de nuestra historia, justo cuando Juan se preparaba para la competencia final, decidido a disfrutar el proceso sin preocuparse por el resultado, sucedió algo extraordinario. Durante la competencia, en medio de su presentación, un suave viento comenzó a soplar, llevando consigo pétalos de flores que caían mágicamente sobre él, creando un momento de pura belleza y paz. Los espectadores quedaron en silencio, cautivados por la escena. Juan, inmerso en su actuación, sintió una presencia familiar. Al levantar la vista, entre la multitud, vio una figura que se parecía mucho al monje, sonriéndole con aprobación. En ese instante, Juan comprendió la lección más profunda. La verdadera victoria no se encontraba en la medalla de oro, sino en encontrar la paz interior y la alegría en cada paso del camino, liberándose de la carga de sus propias expectativas y disfrutando plenamente del presente. Esta sorpresa final nos enseña que, a veces, nuestras mayores lecciones y triunfos vienen de las fuentes más inesperadas y que la verdadera felicidad se encuentra dentro de nosotros mismos, esperando ser descubierta a través de la gratitud y el aprecio por el viaje de la vida, no solo por sus destinos. Por último, aquí tienes un desafío personal basado en esta enseñanza. Durante los próximos 7 días, comprométete a practicar la gratitud diariamente. Cada noche o cada mañana a primera hora, tómate unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas por las que estés agradecido en tu vida. Pueden ser pequeñas cosas cotidianas o momentos significativos. Anótalas en un diario o simplemente llévalas en tu mente. Al final de la semana, observa cómo este simple ejercicio ha impactado tu perspectiva y bienestar emocional. Comparte tus experiencias y aprendizajes en los comentarios del vídeo para inspirar a otros a unirse a este reto. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias.